Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La noche en el puerto espacial de Siria 9 era un océano de silencio interrumpido solo por el rugido lejano de las máquinas. Las luces de neón del distrito mecánico parpadeaban bajo la lluvia, y el viento traía consigo el olor metálico del ozono. Dentro de un pequeño taller, un hombre trabajaba solo. Elías había perdido la noción del tiempo mientras reparaba un viejo motor de propulsión. Su taller era su refugio del mundo, una mezcla de herramientas antiguas, piezas desechadas y el eco constante de la soledad. La humanidad había dejado atrás ese sector hacía años, cuando los comerciantes alienígenas tomaron el control del puerto. Él se quedó. No por orgullo, sino porque ya no tenía a dónde ir. A las 3 de la madrugada, el silencio se rompió con un estruendo ensordecedor. El suelo tembló, las luces se apagaron y una onda de energía recorrió el aire. Elías levantó la vista justo a tiempo para ver un resplandor azulado cruzar el cielo, seguido de un impacto a menos de 100 metros. El sonido fue tan fuerte que los paneles metálicos del techo vibraron. Sin pensarlo, tomó una linterna y una manta térmica, y salió bajo la lluvia. Cada paso en el barro resonaba en la oscuridad. El aire estaba cargado, como si el propio cielo contuviera la respiración. Entre el humo del impacto, vio una silueta. Al principio pensó que era una cápsula de escape, pero cuando se acercó, vio movimiento. Era una figura humana, o casi humana, arrodillada entre los restos de una nave pequeña. Su piel reflejaba la luz como si estuviera hecha de nácar, y su cabello, empapado, brillaba con un tono plateado. Elías se detuvo a pocos metros. La mujer levantó el rostro y sus ojos, de un turquesa profundo, lo miraron con intensidad animal. Tenía un corte en el labio y la respiración agitada. Su armadura estaba rota, mostrando parte de su hombro, cubierto de una sustancia luminosa que parecía sangre, pero no roja, sino dorada. No te acerques, dijo con voz ronca, apuntándole con una pequeña hoja de energía que apenas chispeaba. Elías bajó la linterna sin miedo. Tranquila. No voy a hacerte daño. Ella intentó levantarse, pero su cuerpo tembló. Dio un paso, tropezó y cayó de rodillas. Elías corrió hacia ella y la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Su piel estaba caliente, casi febril. Déjame, susurró ella, pero su fuerza se desvanecía. Me están buscando. No importa quién, respondió él, envolviéndola con la manta. Aquí nadie te encontrará. Ella quiso replicar, pero sus párpados se cerraron. Cayó inconsciente en sus brazos. Elías la cargó y la llevó de regreso al taller. Mientras la acomodaba sobre una mesa de trabajo, la luz parpadeante reveló algo que lo dejó helado, símbolos tallados en su piel, que brillaban levemente con un pulso rítmico, como si respiraran con ella. ¿Qué demonios eres tú?, murmuró, pasándole un paño húmedo por la frente. Durante horas la cuidó. Le quitó la armadura, aplicó ungüentos básicos y selló las heridas con un gel curativo. Cada vez que sus dedos rozaban su piel, los símbolos respondían con un destello suave. Era como si su cuerpo entero fuera un circuito vivo. La tormenta seguía rugiendo afuera. Cuando al fin el ruido cedió, Elías se quedó observando su rostro dormido. Era hermoso y extraño al mismo tiempo. No había visto algo tan frágil y tan peligroso desde hacía años. De repente, la mujer se movió. Su respiración se aceleró, sus manos se crisparon, y de sus labios escapó un murmullo en un idioma que él no entendía. Luego abrió los ojos de golpe. Elías retrocedió medio paso, sorprendido. ¿Dónde estoy?, preguntó ella, mirando a su alrededor con desconfianza. En mi taller. Te encontré en el campo, cerca de los escombros de tu nave. ¿Por qué me ayudaste? Elías se encogió de hombros. Porque sangrabas. Ella frunció el ceño, confundida. Los humanos no ayudan sin motivo. Él sonrió levemente. Supongo que yo soy la excepción. Ella se sentó, observando su cuerpo vendado. La luz del generador iluminó su piel perlada, y Elías notó que tenía cicatrices antiguas, finas como líneas de fuego curado. Soy Lyra, dijo finalmente, como si le costara admitirlo. General del Imperio Baltar, o lo era. Elías no dijo nada, pero en su interior sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre. El Imperio Baltar era una de las civilizaciones guerreras más temidas del sector. Si esa mujer era realmente una de ellos, tenerla allí significaba problemas. ¿Y qué hace una general Baltar cayendo del cielo en una nave destruida?, preguntó al fin. Lyra bajó la mirada. Me buscan,
por traición. Elías no insistió. En cambio, le alcanzó un vaso de agua. Ella lo tomó, lo observó con recelo y bebió despacio. Si alguien viene, di que no me viste, advirtió ella. Demasiado tarde, contestó él, cruzando los brazos. Ya te vi, y ya te ayudé. Así que, si quieren encontrarte, tendrán que pasar por mí. Lira lo miró con una mezcla de asombro y desconcierto. No tienes idea de con quién te estás metiendo, humano. Elías se encogió de hombros otra vez. Y tú no tienes idea de lo aburrido que era mi vida antes de que aparecieras. Por un instante, Lira contuvo el aire. Luego, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apenas visible cruzó su rostro. No duró más de un segundo, pero fue suficiente para que el silencio entre ellos se volviera distinto. Elías la cubrió con una manta y volvió a su banco de trabajo, fingiendo concentrarse en sus herramientas, aunque sabía que no podría dormir esa noche. Mientras tanto, Lira, recostada, observó cómo el humano reparaba un viejo motor con una calma que no había visto ni siquiera en los templos de su mundo. Había algo en su manera de moverse, en su voz firme y tranquila, que le hacía olvidar, por un instante, que el universo entero quería verla muerta. Y en medio del sonido leve de la lluvia y el zumbido de los generadores, ambos comprendieron algo sin decirlo. Nada volvería a ser igual después de esa noche. El amanecer llegó como una brisa tibia que apenas logró filtrarse por las rendijas metálicas del taller. Afuera, la tormenta había cesado, pero el cielo aún se mantenía gris, pesado, cubierto por las nubes que el puerto de Siria 9 solía guardar después de una noche violenta. Elías estaba despierto desde antes del alba. Había preparado café y encendido la vieja estufa de combustión que usaba para calentar el pequeño espacio donde trabajaba y dormía. Mientras ajustaba un generador averiado, el sonido del metal lo mantenía concentrado, aunque su mente no podía alejarse de la imagen de la mujer que descansaba en la mesa de reparación. Lira, la general caída, la traidora del imperio Baltar. La criatura de ojos turquesa que había caído literalmente del cielo y trastocado su vida en cuestión de horas. Cuando escuchó un leve movimiento detrás de él, no se giró enseguida. Solo dijo con voz tranquila: «Hay agua y pan al lado del fuego». Lira se incorporó lentamente, envuelta todavía en la manta térmica. Sus movimientos eran lentos, precisos, como los de alguien acostumbrado a controlar cada músculo. Observó el entorno con mirada aguda, herramientas colgadas, cables, piezas mecánicas, pantallas cubiertas de polvo, una cama en el rincón. Todo era simple, humano, cálido de una forma que ella no recordaba. «¿Dónde estoy exactamente?», preguntó con la voz más firme. Elías no levantó la vista del generador. «A las afueras del distrito de carga. Nadie viene aquí a menos que esté desesperado o huyendo». Lira bebió un sorbo de agua. El líquido le supo extraño, casi dulce. «Parece que encajo en la descripción». Elías sonrió apenas. «Lo imaginé». Hubo un silencio. El tipo de silencio que pesa entre dos personas que aún no confían, pero que tampoco quieren alejarse. Lira se levantó y dio algunos pasos por el taller. Tocó el metal frío de una nave en reparación, observó los planos en la pared y luego fijó su mirada en Elías. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó al fin. «No me digas que por bondad». «No, no fue por eso», respondió él, levantando la cabeza. «Fue instinto. Vi a alguien caer del cielo y no podía dejarla morir en el barro». Lira lo estudió en silencio. En su mundo, el instinto era algo que se reprimía, que se sustituía por disciplina. Los Baltar no actuaban por compasión. Ayudar a un enemigo era una debilidad. Sin embargo, aquel humano lo había hecho sin pensarlo 2 veces. «Podrías haberme dejado ahí», dijo con frialdad. «Podría, sí», respondió él. «Pero no lo hice». Ella lo miró largo rato. No entendía si lo que sentía era gratitud o confusión. No era habitual que la desobediencia del deber de un extraño la perturbara tanto. Elías apagó el generador y se limpió las manos con un trapo. Se acercó con paso lento, sin gestos bruscos. «¿Te duele algo?», preguntó. Lira negó con la cabeza. «Solo el orgullo». Elías soltó una risa breve. «Eso no puedo curarlo». Lira lo miró directamente, y por un momento sus ojos se encontraron sin barreras. Elías vio en ellos una mezcla de fuerza y tristeza, como si llevaran siglos observando la guerra. «Tú no entiendes quién soy», dijo ella al fin. «No necesito entenderlo», contestó él. «A veces basta con ver que alguien necesita un descanso». Lira se apartó, nerviosa.
No estaba acostumbrada a ese tipo de calma. En su cultura, las palabras eran armas, no refugios. Se acercó a la ventana y observó cómo la lluvia fina seguía cayendo sobre el puerto. La neblina cubría los hangares y los viejos módulos de carga. ¿Siempre llueve aquí?, preguntó, sin girarse. Cuando no llueve, el viento levanta polvo, respondió Elías. Así que, sí, casi siempre. Lira bajó la mirada. En Baltaria no existe la lluvia. El cielo es una cúpula artificial, y el agua se produce por síntesis. Solo los altos rangos pueden tocarla. Entonces hoy tocas un privilegio, dijo Elías, acercándole una taza de café. Ella la aceptó con cautela, oliendo el vapor. Es amargo, murmuró tras el primer sorbo. Sí, pero calienta. Elías se apoyó en la mesa frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio fue diferente esta vez. Cálido, casi familiar. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó él. Lira suspiró. No lo sé. Si los míos descubren que sigo viva, enviarán rastreadores. Si el imperio me atrapa, me ejecutarán. Si la Federación se entera, me usará como trofeo. Entonces tendrás que quedarte escondida un tiempo. Ella lo miró incrédula. ¿Aquí? Elías asintió. Aquí nadie pregunta, nadie escucha. No soy amigo de nadie y nadie se atreve a entrar. ¿Estás segura mientras lo permita? Lira dejó la taza sobre la mesa. No confíes en mí. No sabes lo que soy capaz de hacer. Elías la observó con calma. Lo sé, pero también sé lo que soy capaz de soportar. Lira lo midió con la mirada. Había en su voz algo que no entendía, una mezcla de desafío y ternura, una honestidad que le resultaba incómoda. Eres un necio, dijo finalmente, pero su tono carecía de veneno. Me lo han dicho antes, contestó él, con una media sonrisa. Por primera vez desde su caída, Lira sintió que el peso de su cuerpo no la aplastaba. Caminó hacia el fuego y se sentó cerca, dejando que el calor le secara el cabello. Elías volvió a su mesa, fingiendo trabajar, aunque cada cierto tiempo sus ojos la buscaban sin querer. Ella lo notó, claro. Los Baltar percibían las miradas, las vibraciones, los latidos. Pero en lugar de reprenderlo, dejó que su mente se concentrara en un pensamiento que la inquietaba. Hacía años que nadie la miraba así, sin miedo ni deseo de poder, solo con curiosidad y algo parecido a respeto. Elías, por su parte, se preguntaba si estaba loco por dejarla quedarse. No sabía si era una criminal, una víctima o ambas cosas. Pero su instinto le decía algo que la razón no podía negar. Esa mujer no había caído del cielo por accidente. Su llegada tenía un propósito. Cuando la lluvia arreció de nuevo, Lira se levantó y se acercó a la puerta metálica del taller. La abrió apenas, lo suficiente para dejar que el aire húmedo la golpeara en el rostro. En Baltaria decimos que la lluvia borra las huellas de los muertos, murmuró. Aquí decimos que limpia lo que vale la pena conservar, respondió Elías, acercándose a su lado. Ella lo miró de reojo. Durante un instante, sus rostros quedaron a pocos centímetros. Ninguno retrocedió. Ninguno habló. La lluvia los envolvía, y el sonido del agua cayendo sobre el techo marcaba el ritmo lento de una tensión invisible. Lira finalmente bajó la mirada. Tu calor es diferente, dijo, en voz apenas audible. Elías sonrió con suavidad. Supongo que no estás acostumbrada a que alguien te toque sin miedo. Ella no respondió. Solo lo observó unos segundos más y luego se apartó, cerrando la puerta. El fuego parpadeó. El aire dentro del taller se volvió más pesado, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. Esa noche no hablaron más. Pero cuando Elías se recostó en su cama improvisada, supo que, aunque Lira durmiera en silencio, sus pensamientos estaban tan despiertos como los suyos. Y entre el murmullo constante de la lluvia, ambos comprendieron lo mismo sin decirlo. Algo estaba empezando a arder, muy por debajo del sonido del metal y del miedo. El tercer día amaneció con un silencio extraño. No había lluvia, ni viento, ni el zumbido constante del puerto. Solo quietud. Una calma artificial que hizo que Elías levantara la vista del motor que estaba reparando. En su experiencia, los días demasiado silenciosos siempre traían problemas. Lira también lo notó. Había salido al exterior por primera vez desde su caída. El aire de Siria 9 era espeso, cargado de polvo metálico, pero aún así se sentía libre. Caminó entre las torres oxidadas que rodeaban el taller, observando las naves que pasaban muy lejos, rumbo a otros sistemas. Llevaba puesta una chaqueta vieja de Elías, demasiado grande para ella,
con las mangas enrolladas. A pesar de su aspecto frágil, cada movimiento suyo estaba lleno de control. No deberías alejarte mucho, dijo Elías desde la puerta. Lira no se giró. No puedo quedarme escondida eternamente. No hablo de miedo, respondió él. Hablo de señales. Si te escanean, detectarán tu energía. Lira frunció el ceño y miró el horizonte. Ya la detectaron, dijo con voz baja. Los cazadores Baltar no tardarán en llegar. Elías la observó con preocupación. ¿Cuántos vendrán? Depende de cuánto valgo ahora, contestó ella, y sus labios temblaron con un leve sarcasmo. Si el Alto Consejo cree que aún tengo información, enviarán un escuadrón. Si no, enviarán algo peor. Elías dio un paso hacia ella. Entonces nos prepararemos. Lira se giró, sorprendida. ¿Nos? Él asintió, sin dudar. No pienso dejarte sola. Ella lo miró con incredulidad, casi con rabia. No entiendes lo que dices. Los Baltar no perdonan a quienes se interponen en su camino. Si te ven a mi lado, morirás. Elías sostuvo su mirada. Ya lo dijiste antes. Y sigo aquí. Lira lo observó en silencio. Había algo en aquel humano que desafiaba la lógica. No era valentía lo que veía en él, sino una terquedad tranquila, una convicción que no dependía del miedo. No tienes por qué hacerlo, insistió ella. No me debes nada. No se trata de deber, dijo él, acercándose un poco más. Se trata de elección. Por un momento, el aire entre ellos se volvió denso. Lira quiso apartar la mirada, pero no pudo. Elías estaba demasiado cerca, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su respiración. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente, casi en un susurro. ¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien que ni siquiera es de tu especie? Elías la miró sin vacilar. Porque cuando te vi caer del cielo, supe que no podía dejarte ahí. No sé si fue destino o simple estupidez, pero desde esa noche, no puedo imaginar este lugar sin ti. Lira dio un paso atrás. Su corazón, entrenado para soportar el combate y el dolor, no entendía cómo lidiar con ese tipo de palabras. En su cultura, los sentimientos eran debilidad. Pero en la voz de Elías había una sinceridad tan pura que dolía. No sabes lo que dices, murmuró. Tal vez no. Pero sé lo que siento. El silencio se estiró entre ellos. Las luces del taller parpadearon levemente por un fallo en el generador. Lira dio un paso hacia él, sin saber por qué. Su instinto de guerrera le decía que debía alejarlo, que su cercanía solo traería muerte. Pero había otra voz dentro de ella, más antigua, más profunda, que le pedía lo contrario. Sus dedos rozaron la mejilla de Elías. Él no se movió. Su piel era cálida, real, humana. Estás cometiendo un error, susurró ella. Entonces cometeré el mismo error cada día, respondió él. Lira apretó los labios. Durante un segundo que pareció eterno, sus ojos se encontraron, y sin pensarlo, ella lo besó. No fue un beso suave ni dulce. Fue una descarga, un estallido de tensión y fuego contenido. Elías la sostuvo por la cintura, sorprendido pero sin resistirse. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos entendieran que algo había cambiado. Ella se apartó bruscamente, respirando con dificultad. Esto no puede pasar. Ya pasó, dijo Elías con calma. Lira se dio la vuelta, caminando hacia la mesa de trabajo. Sus manos temblaban, aunque intentaba disimularlo. Eres un insensato. Si me encuentran contigo, morirás. Elías tomó una herramienta y la colocó sobre la mesa. Entonces habrá que asegurarse de que no nos encuentren. Ella lo miró sorprendida. ¿Nos? Otra vez esa palabra. No entiendes, humano. Esto no es una aventura. Ellos no se detienen. Tampoco yo, dijo él. Lira apretó los puños. Quiso gritarle, hacerle entrar en razón, pero lo único que salió de sus labios fue un suspiro. Eres más peligroso de lo que pareces, Elías. No porque tengas un arma, sino porque no sabes rendirte. Él sonrió. Lo tomaré como un cumplido. Ella lo observó unos segundos más. En su pecho, algo que había creído muerto comenzó a agitarse. No era miedo. Era esperanza. Una palabra que para los Baltar no existía desde hacía generaciones. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lira y Elías trabajaban juntos en silencio. Reparaban los escudos magnéticos del taller y calibraban sensores improvisados para detectar cualquier movimiento en el perímetro. Elías conocía cada circuito,
cada cable, cada truco de supervivencia. Lyra aportaba sus conocimientos militares, mejorando su defensa con precisión. Mientras colocaban un panel de energía, Lyra habló en voz baja, casi como si temiera romper la calma. Si vamos a resistir, necesitamos un pacto. Elías levantó la mirada. ¿Un pacto? Sí. En mi cultura, los guerreros que comparten destino se marcan mutuamente. Es un juramento de lealtad. Si uno muere, el otro lucha hasta el final. Elías asintió despacio. Me parece justo. Ella sacó una pequeña hoja de metal, afilada como un hilo de luz. Esto dolerá. He pasado por cosas peores. Lyra le hizo un corte en la palma, apenas una línea. Luego hizo lo mismo en la suya. Las gotas de sangre, una roja, otra dorada, se mezclaron. Cuando sus manos se unieron, los símbolos en la piel de Lyra se encendieron, envolviendo a ambos en un resplandor tenue. Ahora estás ligado a mí, dijo ella con voz firme. Si muero, sabrás cuándo. Si me traicionas, también lo sentirás. Elías sostuvo su mirada. No pienso hacerlo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Era como si el universo entero contuviera la respiración al ver a un humano y un avatar sellando una unión prohibida. Lyra apartó la mano lentamente, con la respiración temblorosa. No sabes lo que acabas de hacer, Elías. Sí lo sé, contestó él. Te he elegido. Ella quiso responder, pero algo dentro de su pecho se quebró, una grieta que dejó escapar el calor que tanto tiempo había ocultado. Mientras la noche caía sobre Siria 9, Lyra comprendió que ya no podía pensar en Elías como un simple humano. Ahora eran algo más. Un vínculo sellado en sangre, peligro y deseo. Un pacto que los dioses antiguos del espacio jamás habrían permitido. Y, sin embargo, ya era demasiado tarde para deshacerlo. La noche había caído sobre Siria 9 con una oscuridad densa, casi tangible. Los nians del puerto parpadeaban en la distancia como ecos de un mundo que seguía girando sin ellos. Dentro del taller, el silencio era solo interrumpido por el zumbido de los sistemas de energía que Elías había reparado durante el día. Lyra permanecía junto a la ventana, observando el cielo sin estrellas. El reflejo de la lámpara se deslizaba por su piel pálida, iluminando las runas que recorrían su cuello y brazos. Cada una de esas marcas tenía un significado, un recuerdo, una herida. Elías no podía dejar de mirarlas, fascinado y preocupado a la vez. No son tatuajes, ¿verdad?, preguntó al fin. Lyra giró apenas el rostro, sin dejar de observar la oscuridad. No. Son sellos biolumínicos. Cada uno representa una victoria, un juramento, o una pérdida. Elías dejó la herramienta que tenía en la mano. ¿Y esos que brillan cuando te toco? Ella lo miró, y por un momento, su expresión se suavizó. Esos son los que no deberían existir. Los que surgieron después de ti. El silencio se volvió más profundo. Elías sintió un calor inesperado subirle por el pecho. No sabía cómo responder, y ella lo sabía. Por eso cambió de tema. Tu escudo de interferencia funcionó, dijo, tocando el pequeño generador que habían instalado juntos. Pero no servirá mucho tiempo. Los Baltar usan cazadores con rastreo genético. No tardarán en encontrarme. Elías se cruzó de brazos. Entonces tenemos que mejorar el sistema. Lyra sonrió, aunque sin alegría. Eres obstinado. Eso podría salvarnos o matarnos. Elías la observó mientras se acercaba al banco de trabajo. Ella examinó una de las armas viejas que él guardaba, una pistola humana de plasma oxidada. Con movimientos ágiles la desmontó y, en pocos segundos, la reparó usando tecnología de su brazalete. Listo. Ahora dispara el doble de rápido y con menos energía. Le lanzó el arma. Úsala solo si es necesario. Elías la tomó y la guardó en su cinturón. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Lyra lo miró directamente. Huiría. No me sorprende. No, humano, replicó ella con voz fría. No porque tema, sino porque conozco lo que viene. Elías dio un paso hacia ella. Entonces dímelo. Lyra respiró hondo. Durante unos segundos, dudó. Luego, su voz bajó a un susurro. Fui parte del escuadrón de purga del imperio. Nos entrenaban para eliminar planetas enteros si lo ordenaban. Creí que servía a la justicia, hasta que me di cuenta de que solo éramos herramientas. Su mirada se perdió en el vacío. En la última misión, nos ordenaron erradicar una colonia humana. No había soldados allí, solo familias. Me negué.
Los míos me llamaron traidora. Elías la escuchaba en silencio, sin parpadear. Así que no huyes de tus enemigos, dijo con suavidad. Huyes de tu pasado. Lira lo miró con los ojos brillando por el reflejo del fuego. No hay diferencia. Elías se acercó y tomó su mano. Ella se tensó, pero no se apartó. Sí la hay. Porque el pasado no se huye, se enfrenta. Ella lo observó, tratando de leer en su mirada algo más que simple compasión. Pero lo que vio fue determinación, una fuerza tranquila que no había conocido en ningún guerrero. No entiendes, Elías. Tú no sabes lo que es tener las manos manchadas de millones de muertes. No. Pero sí sé lo que es vivir con culpa. Lira lo soltó lentamente y caminó hacia la mesa donde había dejado su armadura. La levantó con ambas manos, como si pesara el doble. Esta armadura fue testigo de cada uno de mis crímenes. Cada arañazo cuenta una historia que no quiero recordar. Pero si vienen por mí, tendré que usarla otra vez. Elías se levantó, caminó hacia ella y la detuvo con suavidad, colocando una mano sobre su hombro. No tienes que volver a ser quien eras. Lira lo miró, desconcertada. ¿Y quién quieres que sea entonces? Él sonrió apenas. Lira. Solo Lira. Por primera vez desde que había llegado, ella bajó la guardia. Dejó caer la armadura al suelo y se quedó quieta, con los ojos cerrados. Su respiración temblaba. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, una chispa de vulnerabilidad, algo que ni siquiera ella podía controlar. Eres un necio, murmuró. No puedes salvarme. Tal vez no, dijo Elías. Pero puedo intentarlo. Lira dio un paso hacia él. El espacio entre ambos desapareció. Podía sentir el calor de su pecho, el ritmo pausado de su respiración. Sus manos temblaron al rozarle la mejilla. ¿Por qué haces esto? Preguntó, casi sin voz. Porque tú también me salvaste. Lira frunció el ceño. No lo hice. Sí lo hiciste, insistió él. Desde que llegaste, dejé de sentirme muerto. Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier arma. Cerró los ojos y se apoyó en su pecho, sin entender por qué, sin querer admitir lo que sentía. Elías la sostuvo, sin decir nada más. Durante unos segundos, el universo pareció suspenderse. Solo el latido de sus corazones rompía el silencio. Pero la calma no duró. Un sonido lejano, apenas perceptible, comenzó a vibrar en el aire. Era un pulso rítmico, agudo, como el zumbido de un sensor rastreador. Lira abrió los ojos al instante. Su instinto militar despertó como una llama. No puede ser, susurró. Ya los tengo encima. Elías soltó la herramienta y corrió hacia el panel principal del taller. ¿Qué pasa? Un escuadrón de rastreadores. Usan pulsos de resonancia para encontrar señales biológicas alteradas. Ya saben que estoy aquí. Elías activó el escudo de interferencia, pero el sonido se hizo más intenso. No aguantarán mucho. Lira tomó su armadura, encendiéndola con un brillo dorado. Los símbolos de su cuerpo se activaron uno por uno, como un ejército despertando. Vienen por mí. Pero no te arrastraré a esto. Elías la detuvo de un movimiento. No me vas a dejar atrás. Elías. Ya hicimos un pacto, ¿recuerdas? Si uno cae, el otro lucha hasta el final. Lira apretó la mandíbula. Sus ojos, que antes mostraban miedo, ahora ardían con determinación. Entonces prepárate. Porque cuando los Baltar llegan, el cielo sangra. Elías cargó su arma. Lira se colocó el casco. Los sensores del radar marcaron varios puntos acercándose desde el norte. En la distancia, se escuchó el rugido de motores invisibles. La cacería había comenzado. El silencio antes de la batalla era casi insoportable. Elías sintió como el aire dentro del taller se volvía denso, pesado, cargado de electricidad estática. Los indicadores del radar vibraban con una frecuencia irregular. Cada punto rojo representaba una nave rastreadora Baltar acercándose rápidamente. Lira se movía con precisión letal. Se colocó la armadura completa, los paneles de energía se cerraron sobre su cuerpo con un sonido metálico y su respiración se volvió un compás firme. El dorado de su piel se mezcló con el brillo azulado del traje, y durante un instante Elías pensó que estaba viendo a una diosa lista para la guerra. ¿Cuántos son? Preguntó él. Lira analizó los datos en el visor de su casco. 6 cazadores. Una nave principal. Todos armados con rifles de plasma de alta densidad. No vendrán a hablar.
Elías activó las defensas del taller. Los generadores rugieron y los escudos electromagnéticos se alzaron como un muro invisible alrededor del edificio. Afuera, el cielo se iluminó con los primeros destellos de las naves descendiendo. El rugido de los motores hizo vibrar el suelo. Lyra cerró los ojos un segundo, respiró hondo y luego los abrió con una calma casi sobrenatural. Cuando empiece, no te interpongas en mi línea de fuego. ¿Y si lo hago? Lyra lo miró, seria. Entonces que tu puntería sea buena. Elías sonrió. Eso intentaré. El primer impacto sacudió las paredes. Un proyectil de energía golpeó el escudo exterior, haciendo que las luces parpadearan. Lyra se movió como una sombra. Saltó hacia el techo, abrió una escotilla y, sin vacilar, salió al exterior. Elías la siguió con la mirada a través de las cámaras. La vio de pie sobre el techo, rodeada de lluvia y fuego, mientras las naves descendían. Los rayos de plasma cortaron el aire. Lyra giró sobre sí misma, su espada de energía brillando como un relámpago. Cada movimiento suyo era una danza. Se deslizó entre disparos, saltó sobre una nave y hundió su hoja directamente en el núcleo. La explosión iluminó el cielo. Imposible, murmuró Elías, maravillado. Pero no había tiempo para admirarla. Una de las naves aterrizó cerca del taller. De su interior salieron figuras altas, cubiertas de armaduras negras. Los cazadores Baltar. Elías tomó su escopeta de plasma, cargada y lista. Se colocó detrás de la cobertura metálica y esperó. El primer enemigo entró. Su visor brilló rojo. Elías disparó. La ráfaga lo derribó al instante. El segundo se movió más rápido, lanzando un proyectil de energía que hizo volar una parte de la pared. Elías rodó por el suelo, disparó de nuevo y lo alcanzó en el pecho. Mientras tanto, Lyra seguía arriba, moviéndose entre fuego y humo. 2 naves más cayeron. Pero una tercera la sorprendió por la espalda. Un rayo impactó contra su armadura, lanzándola varios metros. Cayó al suelo, su cuerpo golpeando el metal con fuerza. Elías sintió el golpe a través del vínculo que compartían. Una punzada de dolor recorrió su brazo, el mismo lado donde ella había sido herida. Lyra, murmuró, sintiendo la quemadura en su piel. Ella se levantó con dificultad, tambaleante. La armadura chispeaba. El casco se había agrietado. Estoy bien, respondió a través del comunicador. Mantén tu posición. Pero él no obedeció. Corrió hacia la puerta, tomó una de las granadas de pulso y la lanzó al exterior. La explosión iluminó toda la calle. Uno de los cazadores cayó destrozado. Lyra giró hacia el ruido, sorprendida. Te dije que no salieras. Y tú dijiste que esto era un pacto, replicó él, saliendo entre el humo. La batalla se intensificó. Juntos, lucharon espalda contra espalda. Los disparos resonaban como truenos en el aire cargado. Lyra bloqueaba los ataques con su espada, desviando los rayos de plasma que amenazaban con alcanzarlo. Elías disparaba con precisión, cubriendo los flancos. El calor, el ruido y la adrenalina los envolvían. En medio del caos, sus movimientos se sincronizaron. No había órdenes, ni estrategia planificada. Solo instinto. Cuando el último cazador cayó, Lyra giró buscando el siguiente enemigo. Pero el cielo se abrió y de la nave principal descendió una figura enorme, un Baltar de rango superior. Su armadura era más gruesa, su arma más pesada. Elías apuntó, pero Lyra levantó una mano. Déjamelo a mí. El cazador avanzó lentamente, su voz retumbó con un tono metálico. General Lyra. Pensé que el fuego del consejo te había consumido. Qué decepción encontrarte viva. Y qué decepción verte aún de rodillas ante ellos, respondió ella. El Baltar rió con arrogancia. Tu traición costó la vida de 1000 de los nuestros. Hoy, la redimimos con tu sangre. Lyra se lanzó hacia él. La espada de energía chocó contra el escudo del enemigo con un estruendo ensordecedor. Cada golpe era un destello, una explosión de luz y furia. Elías observaba desde detrás de una nave caída, buscando el momento exacto para intervenir. El enemigo la empujó, derribándola. La golpeó con el cañón del rifle, haciéndola caer al suelo. Lyra intentó levantarse, pero la fuerza del impacto había fracturado parte de su armadura. Elías salió de su escondite y disparó. El proyectil impactó en el hombro del Baltar, desviando su atención. Lyra aprovechó el instante. Se impulsó con una patada giratoria, derribó al enemigo y, con un rugido, hundió su espada directamente en su corazón.
El cuerpo del Baltar cayó pesado al suelo, su luz interior extinguiéndose lentamente. Elías corrió hacia ella. Su casco estaba agrietado, y la sangre dorada se mezclaba con el barro. ¿Estás bien? Lira lo miró, respirando con dificultad. Estoy viva, gracias a ti. Elías la sostuvo cuando sus piernas cedieron. Ella apoyó la cabeza en su hombro, agotada. Nunca había luchado así, dijo ella con un hilo de voz. No por un deber, ni por un imperio, sino por alguien. Elías la miró, sin saber qué decir. Entonces valió la pena. Ella sonrió débilmente. Eres un humano extraño, Elías. Ninguno de los míos entendería esto. No necesito que lo entiendan. Solo tú. Lira lo observó, con los ojos brillando entre lágrimas y humo. Y yo, lo entiendo. Él la abrazó con fuerza, sin preocuparse por la sangre ni por el fuego alrededor. Solo podía sentir su respiración contra su cuello, el pulso de su corazón latiendo al mismo ritmo que el suyo. Las alarmas del taller seguían sonando, pero ya no importaba. Los enemigos estaban muertos, y el silencio regresaba lentamente, acompañado por el olor del metal quemado y la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. Lira levantó la cabeza. Miró el cielo cubierto de nubes oscuras. Esto no ha terminado. Vendrán más. Elías la miró con serenidad. Entonces que vengan. Ya no estamos solos. Ella apoyó su frente contra la de él. No sé si esta unión nos salvará o nos destruirá. No importa, susurró Elías. Mientras luchemos juntos. La lluvia cayó sobre ellos, lavando la sangre y el polvo, borrando las huellas de la batalla. Lira cerró los ojos y dejó que el agua corriera por su rostro. Por primera vez en años, no sentía miedo. Aquel humano había cambiado todo. Y aunque el cielo aún ardía con fuego lejano, en su interior, algo había despertado, una chispa nueva, una promesa que ningún imperio podría destruir. El taller olía a metal quemado y ozono. Afuera, el aire estaba impregnado de humo, y la lluvia caía en un ritmo lento que parecía marcar el final de una guerra que no había terminado realmente. Los cuerpos de los cazadores Baltar yacían esparcidos entre chispas y restos de metal fundido. Elías y Lira permanecían en el suelo, cubiertos de barro, sangre y ceniza. Elías respiraba con dificultad. Su costado estaba manchado de rojo, una de las explosiones lo había alcanzado, aunque él no lo había notado hasta que el dolor lo atravesó por completo. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Lira se arrodilló a su lado. Su armadura estaba rota, su rostro cubierto de heridas finas que brillaban con luz dorada. Sus manos temblaban cuando tocó el pecho de Elías y sintió el pulso débil bajo su piel. No, 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 susurró con desesperación. No te atrevas a dejarme ahora. Elías la miró con una sonrisa débil. Te dije que no te dejaría sola, y lo prometí. Ella apretó los dientes. No podía aceptar esas palabras. No después de todo lo que habían sobrevivido. No después de sentir, por primera vez en siglos, que la vida podía tener sentido. Su respiración se aceleró, y el resplandor de las runas en su piel comenzó a intensificarse. No vas a morir aquí, dijo con firmeza. No mientras yo respire. Elías intentó hablar, pero la voz se le quebró. No, hagas nada peligroso. Lira lo ignoró. Se quitó el casco y lo dejó caer. Su cabello, empapado por la lluvia, se pegó a su rostro mientras apoyaba sus manos sobre el pecho de él. El resplandor dorado aumentó hasta llenar el taller con un brillo casi cegador. Elías sintió el calor recorrerle las venas, un calor que no dolía, sino que lo envolvía por dentro, como una corriente de vida que lo reescribía. Abrió los ojos y vio el rostro de Lira sobre el suyo, los ojos de ella brillando con una intensidad casi divina. ¿Qué estás haciendo? Susurró. Lo que ninguna Baltar se atrevería a hacer, respondió ella con voz temblorosa. Te uno a mí. Su energía fluyó hacia él. Las runas de su piel se extendieron como ríos de luz, fundiéndose con las de ella. Durante unos segundos, el universo entero pareció contraerse. El sonido desapareció, y solo existieron ellos dos, respirando al unísono, compartiendo el mismo latido. Elías vio fragmentos de su vida pasar ante sus ojos, su infancia, su soledad, el momento en que la encontró bajo la lluvia. Pero también vio los recuerdos de Lira, los campos de fuego de su planeta, las órdenes crueles del consejo, las miradas frías de sus superiores, y la última misión que la convirtió en traidora. Ambos compartieron todo. El dolor, la rabia, la culpa, la esperanza. Cuando la luz se disipó, Lira cayó sobre él,
exhausta. Su respiración era rápida, y su piel, antes dorada, tenía ahora un brillo mezclado con tonos humanos. Elías la sostuvo entre sus brazos, confuso, pero vivo. ¿Qué hiciste?, preguntó, tocando su propio pecho. Te di una parte de mí, susurró ella. Mi energía vital. Mi fuego interior. Elías notó que su herida ya no sangraba. La piel se había cerrado por completo, dejando solo una cicatriz tenue con el mismo resplandor que las marcas de Lira. Esto es imposible. Lira apoyó la frente contra la suya, jadeando. Es peligroso. La unión está prohibida. Si los Baltar lo descubren, nos destruirán a ambos. Entonces que lo intenten, dijo él con voz firme. No pienso perderte. Ella lo miró, sus ojos temblando entre lágrimas y fuego. ¿Por qué me dices esas cosas? Porque son verdad. Lira cerró los ojos. En su interior, la conexión vibraba. Sentía el corazón de Elías latiendo junto al suyo, como si ambos compartieran la misma alma. Era algo que no se podía romper, ni esconder. Una fusión más profunda que cualquier lazo físico. El ruido de la lluvia volvió a llenar el aire. Elías la tomó del rostro y la obligó a mirarlo. ¿Duele?, preguntó él. Solo cuando dejo de tocarte, respondió ella, casi en un suspiro. La besó. Esta vez, no fue un beso de furia o impulso, sino de aceptación. Largo, suave, lleno de vida. Los símbolos en sus cuerpos se iluminaron de nuevo, respondiendo al contacto, sellando lo que ya era inevitable. Cuando se separaron, Lira le acarició el rostro con la yema de los dedos. No entiendes lo que has hecho. Ahora estás marcado por mí. Si muero, morirás conmigo. Entonces tendrás que sobrevivir, dijo Elías con calma. Ella dejó escapar una risa breve, amarga y dulce al mismo tiempo. Eres insensato, pero ya no puedo imaginar el universo sin ti. Ambos permanecieron allí, en medio del caos y del humo, mientras el amanecer se filtraba entre los restos de la batalla. La lluvia seguía cayendo, arrastrando la sangre dorada y roja por igual, borrando toda diferencia entre ellos. Lira levantó la vista. En el horizonte, entre las nubes, una luz azul apareció. No era el sol. Era una señal. Los rastreadores no se detendrán. Vendrán más. Elías se puso de pie con dificultad, ayudándola a incorporarse. Que vengan. No entiendes, ahora que compartimos energía, ellos te sentirán a ti también. Ya no soy la única marcada. Elías la miró sin miedo. Entonces estamos unidos en todo. Hasta en la persecución. Lira lo observó en silencio. Había en su mirada una mezcla de ternura y temor. Si lo supiera el consejo, nos borrarían de la existencia. Que lo intenten, respondió él, mirándola fijamente. El fuego que me diste no pueden apagarlo. Ella se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. Su voz fue un susurro. Lo que hicimos no tiene marcha atrás. No somos solo aliados ahora. Somos uno. Lo sé, dijo Elías. Y no lo cambiaría por nada. Lira sonrió, aunque en sus ojos aún había lágrimas. Si los dioses Baltar existieran, nos condenarían. Entonces que lo hagan, dijo él, tomando su mano. Prefiero arder contigo que vivir sin ti. Ella cerró los ojos, y por un instante, su frente volvió a apoyarse en la de él. Su respiración se mezcló con la suya, tranquila, profunda. El vínculo entre ambos ardía, no como una llama destructora, sino como una promesa viva. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. El taller se estremeció, y Lira supo que el peligro seguía acercándose. Pero por primera vez desde que huyó de su mundo, no sentía miedo. El fuego en su interior ya no era solo suyo. Era de ambos. Y mientras se preparaban para lo que venía, la promesa no dicha quedó suspendida en el aire, vibrando entre sus almas. Si el universo los quería separar, tendría que destruirlos a los dos. El amanecer llegó teñido de tonos violáceos, como si el cielo de Siria 9 hubiera despertado con heridas nuevas. El humo aún flotaba en el aire, y el taller de Elías era una mezcla de ruinas, cables quemados y destellos intermitentes de energía. Sin embargo, dentro de aquel caos había un silencio distinto. No era el de la destrucción, sino el de un nuevo comienzo. Lira y Elías permanecían juntos en la mesa de trabajo, rodeados de los restos de lo que habían reconstruido tantas veces. Ella observaba sus propias manos con atención. Las runas que antes brillaban con fuerza dorada ahora tenían un matiz diferente, un pulso que coincidía con el ritmo del corazón de Elías. Él se acercó,
aún con el torso cubierto por la camisa rasgada. Donde antes había una herida abierta, ahora había una cicatriz luminosa, como una línea de fuego que respiraba bajo su piel. Todavía no me acostumbro a esto, dijo Elías, mirándola con una mezcla de asombro y confusión. Lira levantó la vista. Tampoco yo. Pero ahora, puedo sentirte. Elías sonrió. Eso suena bien. No lo entiendes, dijo ella con voz baja. Siento cada emoción, cada pensamiento fugaz que atraviesa tu mente. Cuando miras la lluvia, yo la veo contigo. Cuando respiras, mi cuerpo responde. Es como si compartiéramos la misma existencia. Elías la observó, acercándose lentamente. Entonces no hay más secretos entre nosotros. Lira lo miró en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de temor y ternura. No hay secretos, pero sí consecuencias. Esta unión está prohibida por las leyes sagradas del imperio. Lo que hicimos, lo que somos ahora, es considerado una herejía. ¿Herejía? Repitió él, con ironía. Me parece un nombre perfecto para algo tan hermoso. Lira quiso sonreír, pero su mirada se ensombreció. No es un juego, Elías. Si el Consejo Baltar descubre que compartimos energía, no nos capturarán. Nos borrarán. Borrarán todo rastro de lo que somos. Elías dio un paso más y la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Déjalos intentarlo. No me importa lo que crean. Si piensan que pueden destruirnos, que lo intenten. Lira cerró los ojos al sentir su mano. La conexión entre ellos vibró con intensidad. Podía escuchar su voz no solo con los oídos, sino dentro de su mente. Era una sensación imposible de describir, dos almas latiendo al mismo compás. No sabes el poder que has despertado en mí, susurró ella. Siento que puedo mover montañas, pero también que si te pierdo, todo se derrumbaría. Elías la abrazó con fuerza. Entonces no me pierdas. Permanecieron así unos segundos, en silencio, respirando el uno en el otro. Pero esa calma se rompió con un sonido lejano. Un zumbido profundo, grave, que hizo vibrar el suelo. Lira se separó de inmediato, con el instinto militar encendido. Corrió hacia el panel de comunicaciones del taller y activó la pantalla. Las señales del radar mostraban una forma colosal acercándose a toda velocidad. No era una nave común. Era un símbolo del poder imperial. Elías frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lira tragó saliva. Un leviatán. Suena grande. No es solo grande, dijo ella, girándose hacia él. Es un cazador supremo. El consejo lo envía solo cuando hay algo que deben borrar por completo. Elías la miró sin parpadear. Entonces ya saben lo que hicimos. Lira asintió. Nos encontraron a través de la energía que compartimos. La fusión es como una señal viva. Están viniendo por nosotros, y no se detendrán hasta que desaparezcamos. Elías se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. Entonces luchemos. Ella lo miró con una mezcla de orgullo y angustia. No entiendes. El Leviatán no puede ser destruido con armas comunes. Su núcleo está protegido por campos de antimateria. Es casi invencible. Elías sonrió de medio lado. Entonces haremos algo imposible. Lira lo observó unos segundos más, sin poder evitarlo, y algo dentro de ella se encendió. Eres humano, Elías, pero tienes el corazón de un Baltar. No. Él se acercó y le tocó el pecho. Tengo el tuyo también. Ella no supo qué responder. Lo besó, esta vez con más desesperación que calma. El beso fue fuego y juramento. Un instante de silencio antes de la tormenta. Cuando se separaron, Lira caminó hacia la consola y comenzó a escribir una secuencia de códigos. Voy a liberar todo el poder del vínculo. Pero si lo hago, tu cuerpo no lo soportará. ¿Y si sí lo soporta? Preguntó él. Lira levantó la mirada. Entonces serás más que humano. Serás mi igual. Elías se rió suavemente. Eso ya lo soy. Lira colocó ambas manos sobre su pecho, cerró los ojos y comenzó a concentrarse. La energía dorada y azul empezó a recorrer su cuerpo y luego se extendió hacia él. El taller entero se iluminó. Las máquinas comenzaron a vibrar, las luces parpadearon y el suelo tembló. Elías sintió que su cuerpo ardía, pero no de dolor. Era una sensación pura, casi celestial, como si la vida misma lo estuviera reclamando. Lira gritó, no de miedo, sino de fuerza, y la luz los envolvió a ambos. Cuando todo terminó, Elías cayó de rodillas.
Sus ojos brillaban con el mismo resplandor que los de ella. Podía sentirlo todo, el pulso del planeta, el movimiento de las partículas en el aire, y, sobre todo, el corazón de Lyra latiendo dentro del suyo. Lo lograste, dijo ella, jadeando. Ahora lo entiendes. Sí, respondió él con voz ronca. Ahora somos uno de verdad. En ese instante, el cielo se abrió en un estruendo. El Leviatán apareció sobre ellos, una nave colosal con decenas de cañones de energía apuntando directamente hacia el taller. Las alarmas sonaron. Lyra giró hacia él. No hay tiempo. Si destruyen el núcleo, el planeta entero caerá con nosotros. Entonces hay que subir ahí, dijo Elías, ya de pie. Es una locura. Exacto, sonrió. Perfecto para nosotros. Lyra lo miró, sabiendo que no había forma de detenerlo. Se acercó y colocó su frente contra la de él. Si morimos hoy, moriremos juntos. Y si vivimos, respondió él, también será juntos. Ella asintió. Entonces es hora de enseñarles lo que puede hacer una unión prohibida. El cielo rugió. Las luces del Leviatán se encendieron como soles en la oscuridad. Lyra y Elías corrieron hacia la nave auxiliar, su energía fusionada encendiendo cada motor al contacto. El metal vibró bajo sus pies. Cuando despegaron, una estela de luz dorada y azul atravesó el cielo. Era la señal de dos almas convertidas en una sola, desafiando al imperio, al destino y a todo lo que se atreviera a separarlos. Por primera vez en siglos, los Baltar sentirían miedo. El miedo de enfrentarse a algo que jamás habían comprendido. El poder del amor. El cielo de Siria 9 ardía como un mar de fuego. La nave Leviatán descendía lentamente sobre la superficie del planeta, proyectando una sombra tan vasta que oscurecía todo lo que tocaba. Su rugido era un coro de 1000 motores, un sonido grave y profundo que parecía provenir del corazón mismo del universo. En medio de ese infierno, una pequeña nave se elevaba hacia él, desafiando toda lógica. Su estela brillaba con dos colores entrelazados, el dorado de Lyra y el azul de Elías. Eran una sola fuerza, una sola energía, un solo latido. Lyra pilotaba con precisión sobrehumana, sus manos moviéndose con velocidad imposible. Elías se mantenía a su lado, coordinando los escudos y las armas con una calma sorprendente. Ambos sabían que no había margen de error. El núcleo está en el centro del Leviatán, dijo Lyra, con voz firme. Si logramos alcanzarlo, podremos desconectarlo antes de que active la secuencia de purga planetaria. Elías observó el radar. La nave colosal desplegaba drones defensivos por decenas, cada uno armado con cañones de plasma. Nunca pensé que el fin del mundo se vería tan hermoso, murmuró. Lyra sonrió. Si morimos, al menos será entre estrellas. No hablaremos de morir, respondió él con convicción. Hoy, el universo aprende lo que somos. Los drones comenzaron a disparar. Haces de energía cruzaron el espacio, rozando su nave. Lyra giró bruscamente, esquivando las explosiones con maniobras imposibles. La fusión de su energía con la de Elías la había transformado. Su reflejo en los cristales mostraba sus ojos ardiendo como soles. Elías, concentrado, extendió las manos sobre el panel. Sus pulsos eléctricos respondían directamente al sistema de armas. Los cañones disparaban donde él miraba, guiados por pura intención. La nave pequeña atravesó la primera línea de defensa. 2 drones explotaron a los costados, y una tercera explosión los sacudió violentamente. Elías se sujetó del borde del asiento. El escudo está al 40%. Aguantará, dijo Lyra. Confía en mí. Él sonrió. Siempre lo hago. La nave del Leviatán se acercaba, enorme, titánica. Sus cañones principales se abrieron como bocas de monstruos preparados para devorar. Un haz de energía descendió, partiendo el cielo. Lyra maniobró en espiral, esquivando por centímetros. El impacto dejó una estela de fuego detrás. Cuando se acercaron lo suficiente, Lyra habló sin apartar la vista del objetivo. Nos vamos a lanzar dentro. Elías parpadeó. ¿Dentro? ¿De esa cosa? Hay un conducto de mantenimiento entre los estabilizadores. Si sincronizamos nuestras energías, podemos sobrecargar el campo y abrir una grieta. Él respiró hondo. ¿Y qué pasa si fallamos? Lyra lo miró. Entonces al menos lo intentamos juntos. Elías asintió. Eso basta. Ambos cerraron los ojos al mismo tiempo. La conexión se activó. La energía dorada y azul se fusionó, expandiéndose desde sus cuerpos hasta los sistemas de la nave.
El metal vibró, las luces estallaron en destellos, durante un instante, el universo pareció contener la respiración. Luego, todo se volvió pura luz. La nave atravesó el escudo del Leviatán como si fuera agua. Se deslizaron dentro del coloso metálico, surcando túneles de fuego y máquinas vivas que latían como corazones. El ruido era ensordecedor. Los sensores se saturaron. Lyra dirigió la nave hasta un corredor central donde el núcleo pulsaba, un orbe gigantesco suspendido por haces de energía. Era el corazón del Leviatán, brillante y letal, la fuente de toda su destrucción. Elías se levantó de su asiento. Tenemos que destruirlo desde adentro. No podemos solo destruirlo, corrigió Lyra. Si lo hacemos, la explosión arrasará el planeta. Tenemos que absorber su energía, redirigirla, y sellarla. Elías entendió lo que eso significaba. ¿Quieres usar nuestra unión como contenedor? Lyra asintió lentamente. Es la única forma. Si lo hacemos, podríamos desaparecer, terminó ella la frase. Lo sé. Elías se acercó a ella, tomó su mano y la apretó. Si el destino nos quiere borrar, que al menos lo haga después de que hayamos salvado algo. Lyra sonrió suavemente. No merezco esto, ni a ti. No digas eso, respondió él, con voz firme. Eres mi comienzo. Ella lo besó. Fue un beso largo, lleno de luz, una fusión completa. Cuando se separaron, la energía entre ellos se desató como un rayo. Elías extendió los brazos. Lyra hizo lo mismo. El núcleo del Leviatán comenzó a brillar con fuerza. La energía intentó consumirlos, pero su vínculo resistió. La luz dorada y azul giraba a su alrededor como un remolino infinito. El coloso tembló. Las alarmas resonaron. Los sistemas fallaban uno por uno. Pero dentro del corazón de la máquina, Lyra y Elías permanecían de pie, fundidos en una sola existencia. Ahora, gritó Lyra. Canaliza todo. Elías concentró su mente. El flujo de energía los atravesó. El núcleo del Leviatán comenzó a colapsar, pero en lugar de estallar, se replegó sobre sí mismo, absorbido por la unión que los mantenía unidos. Hubo un destello final. Un silencio absoluto. Y después, nada. Por un momento, el espacio quedó inmóvil. Luego, el Leviatán comenzó a desmoronarse. Sin energía, la gigantesca nave cayó lentamente hacia el océano de Siria 9, hundiéndose entre nubes de vapor. Las fuerzas imperiales que orbitaban el planeta observaron, sin comprender, cómo la mayor arma del imperio se apagaba sin explicación. En sus registros, solo quedaría una nota: anomalía energética desconocida. En la superficie, entre los restos de la tormenta, una luz suave emergió del cráter donde antes se alzaba el taller. Dos figuras estaban allí. Lyra abría los ojos lentamente. Estaba tendida sobre la hierba húmeda, respirando con dificultad. A su lado, Elías la miraba con la misma incredulidad. Ambos seguían vivos. Ella se incorporó, temblando. ¿Estamos? Sí, respondió él, sonriendo débilmente. Lo logramos. Lyra lo abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de alivio. Pensé que te había perdido. Nunca podrías, dijo él. Estamos conectados, ¿recuerdas? Lyra levantó el rostro. El amanecer comenzaba a romper las nubes. Por primera vez desde que huyó de su planeta, sintió paz. El aire olía a tierra mojada, a vida. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella. Elías miró el horizonte, donde el mar brillaba bajo los primeros rayos de luz. Viviremos. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No tengo un hogar. Sí tienes, respondió él, tomándole la mano. Aquí. Lyra lo miró, y una lágrima dorada rodó por su mejilla. Eres un tonto, Elías. Y tú mi milagro, respondió él. Ambos se quedaron así, abrazados, observando el nuevo día nacer. El cielo, antes cubierto por humo, ahora se abría en tonos cálidos. Siria 9 respiraba de nuevo. Los Baltar no volverían. El Leviatán estaba destruido, y el Consejo había perdido el control de su arma más temida. Pero más importante aún, algo nuevo había nacido en el universo, una energía que ni el imperio ni ningún dios podría apagar. La unión de un humano y una guerrera caída. El amor que desafió a un imperio. Lyra levantó la vista hacia el cielo, sintiendo el pulso de Elías fundido con el suyo. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Tal vez los dioses no nos condenaron.
Tal vez solo estaban esperando que alguien los contradijera. Elías rió suavemente. Entonces somos los primeros en hacerlo. Ella lo besó una vez más, mientras el viento soplaba entre las ruinas y las flores del campo comenzaban a abrirse. Y en ese instante, entre el sol naciente y el murmullo del planeta que despertaba, el universo comprendió que la historia de Lira y Elías no había terminado. Apenas comenzaba.